El día de mi boda, la amante de mi prometido irrumpió en la ceremonia y dijo, «Estoy embarazada». En ese momento, mi vida se puso patas arriba, pero esta historia no terminó ahí. ¿Quieres saber qué pasó después? Clara acomodaba con delicadeza los pétalos de un arreglo de rosas blancas, disfrutando el suave aroma que llenaba su floristería. La mañana en Segovia era tranquila, como siempre, y la tienda ya tenía a sus clientas habituales, señoras del vecindario que adoraban escoger flores para sus casas o para ocasiones especiales. A pesar del ambiente sereno, Clara sentía el corazón inquieto. Solo faltaban 2 meses para la boda, y la expectativa parecía crecer con cada día. Suspiró y miró por la vitrina, observando a las personas caminar por la plaza central. Segovia era un pueblo pequeño donde todos se conocían, y su historia con Martín era considerada una inspiración para muchos. Desde el principio, los veían como la pareja perfecta, el abogado prometedor y la joven emprendedora que ponía amor en todo lo que hacía. Sin embargo, últimamente Clara sentía que algo no estaba bien. El sonido de la campanilla de la puerta interrumpió sus pensamientos, y su mejor amiga, Rosa, entró con una amplia sonrisa. Traje café para la novia más ocupada del pueblo. Y dijo Rosa, entregándole el vaso mientras se sentaba en una de las sillas de la tienda. Clara rió y aceptó el café, pero Rosa percibió la expresión distante en el rostro de su amiga. ¿Qué pasa? No me digas que estás volviéndote loca por el vestido. Y no es eso, Clara dudó, removiendo su café. Es Martín. Ha estado tan extraño últimamente. Llega tarde, vive pegado al móvil y, no sé, tal vez sea cosa mía. Rosa arqueó una ceja, preocupada, pero decidió no alimentar más las dudas de Clara. Y debe de estar nervioso por la boda. Ya sabes, los hombres tienen una forma rara de lidiar con estas cosas. Clara intentó sonreír y aceptar la explicación. Al fin y al cabo, Martín siempre había sido un hombre dedicado, enfocado en ofrecer lo mejor para su futuro juntos. Solía repetir que trabajaba duro para garantizarles una vida cómoda y segura. Sin embargo, esa noche, la incomodidad volvió. Martín llegó tarde otra vez, con el móvil en la mano y el saco sobre el hombro. Su encantadora sonrisa seguía ahí, la misma que siempre la había conquistado, pero había algo en su forma de comportarse que parecía ensayado, como si tratara de esconder algo. ¿Todavía despierta?, preguntó él, dejando el maletín en el sofá. Te estaba esperando, respondió Clara, fingiendo una casualidad que no sentía. ¿Cómo estuvo tu día? Agitado, como siempre. El caso de la semana me tiene loco, suspiró y se acercó para besarla, pero Clara percibió un aroma diferente. No era el perfume al que estaba acostumbrada. Era dulce, casi floral, y no encajaba con él. No dijo nada, pero ese pequeño cambio se quedó martillando en su mente. Durante la madrugada, mientras Martín dormía profundamente, Clara despertó y miró el móvil de él sobre la mesita de noche. La tentación de cogerlo era casi insoportable, pero sabía que cruzar esa línea significaba admitir que algo estaba mal. Así que retrocedió, aunque la duda permaneció. A la mañana siguiente, Clara decidió ignorar sus inseguridades y se enfocó en los preparativos de la boda, eligiendo los detalles de las flores para la ceremonia. Quería que todo fuera perfecto, como siempre había soñado. Era su oportunidad de transformar su historia de amor con Martín en el cuento de hadas que todos creían que era. Pero la tranquilidad se vio sacudida por una llamada inesperada. Rosa, al otro lado de la línea, tenía un tono vacilante. Y Clara, tengo que contarte algo. No sé si sea importante, pero anoche vi a Martín. Estaba en un restaurante, y no estaba solo. Clara sintió un nudo en el pecho. Y debe de haber sido una cena de negocios, respondió rápidamente, intentando apartar la incomodidad. Tal vez. Pero pensé que debería saberlo, Rosa colgó, dejando a Clara sumida en sus pensamientos. El resto del día, Clara luchó contra el torbellino de emociones. Por un lado, quería creer que todo no era más que una coincidencia. Por otro,
no podía ignorar las señales. Sus votos matrimoniales estaban ahí, escritos en un cuaderno junto a la cama, llenos de palabras que prometían amor eterno y confianza. Pero, en ese momento, Clara empezó a cuestionarse si la historia que estaba a punto de escribir con Martín era realmente la vida que deseaba. A la mañana siguiente, decidió no decirle nada a Martín. Mientras preparaba el desayuno, él entró en la cocina con el móvil en la mano, respondiendo mensajes con una expresión seria. Clara observaba cada uno de sus movimientos, intentando descifrar si parecía diferente, pero Martín era un maestro en ocultar cualquier sentimiento que pudiera traicionarlo. «Hoy estás callada», comentó él, guardando el móvil en el bolsillo. «Solo estoy pensando en los preparativos de la boda». «Todavía falta decidir el menú de la recepción», Clara sonrió, ocultando su inquietud. «No te preocupes, todo saldrá bien. Sé cuánto significa esto para ti». Se acercó y la besó en la frente antes de coger las llaves del coche. «Y tengo que irme, tengo una reunión importante temprano. Nos vemos por la noche». Clara se quedó en la cocina, mirando la puerta que acababa de cerrarse. Se sentía en un constante estado de alerta, pero aún así, se aferraba a la idea de que tal vez estaba exagerando. ¿No era eso lo que hacía el amor? ¿Hacía que las personas prefirieran ignorar las señales en lugar de enfrentarlas? En la floristería, mientras organizaba flores para un pedido especial, Clara fue interrumpida por una clienta conocida, la señora Ramírez, que siempre pasaba para tomar té y charlar. Clara intentó concentrarse en la conversación ligera, pero su mente seguía vagando. Las preguntas no dejaban de surgir. ¿Quién era la persona que estaba con Martín en el restaurante? ¿Por qué parecía tan distante últimamente? Y, sobre todo, estaba lista para descubrir la verdad, fuera cual fuera. Más tarde, Rosa apareció en la floristería con una bolsa llena de panes calientes de la panadería local. Sabía que Clara necesitaba apoyo, aunque su amiga no lo pidiera directamente. ¿Y bien? ¿Ya decidiste qué harás?, preguntó Rosa, colocando los panes sobre el mostrador. Clara dudó, evitando la mirada de su amiga. Sigo creyendo que podría ser un malentendido. Martín siempre ha sido dedicado al trabajo, y con la boda tan cerca, quizá estoy viendo cosas donde no las hay. Martín salía de la oficina con pasos apresurados. El reloj marcaba casi las 9 de la noche, pero sabía que tenía que resolver otra cuestión antes de volver a casa. Ya había ensayado lo que le diría a Clara sobre el retraso, una excusa que esperaba que sonara convincente. Sin embargo, antes de enfrentarse a su prometida, necesitaba lidiar con una realidad que había estado escondiendo durante meses, una parte de su vida que no encajaba en la imagen perfecta que proyectaba. Estacionó el coche en una calle discreta y miró a su alrededor antes de bajar. Alba ya lo estaba esperando, apoyada en la puerta de un pequeño café que parecía olvidado por el tiempo. Sus brazos cruzados y su expresión cansada mostraban el peso que cargaba. Cuando Martín se acercó, ella lo miró con una mezcla de tristeza y enojo. «Llegas tarde, como siempre». Su voz era firme, pero baja. «Y no empieces, Alba», respondió Martín, evitando mirarla a los ojos. «Ya te dije que estoy haciendo lo que puedo». «¿Haciendo lo que puedes?». Soltó una risa amarga. «Estoy embarazada, Martín». ¿Tienes idea de lo que eso significa? ¿O prefieres seguir viviendo tu historia de fantasía con Clara? Martín respiró hondo, intentando mantener la calma. Sabía que Alba tenía razón para estar molesta, pero no podía permitir que perdiera el control. «Alba, ya te lo expliqué. No puedo contárselo a Clara ahora. La boda está cerca, y si esto sale a la luz, arruinará mi carrera, mi vida. Todo lo que construí». Hizo una pausa, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie los escuchaba. «Te voy a ayudar, pero tienes que confiar en mí. No puedes andar por ahí hablando de esto». «¿Confiar en ti?». Alba negó con la cabeza, incrédula. «Y ni siquiera te presentas a las consultas». «Estoy lidiando con esto sola, Martín».
¿Y sabes qué es lo peor? Tienes miedo de perder tu vida perfecta, mientras yo estoy perdiéndolo todo. Martín sintió el peso de sus palabras, pero no podía ceder. Había demasiado en juego. Escucha, Alba. La miró, con un tono más bajo pero cargado de firmeza. Si le cuentas algo a Clara o a cualquier otra persona, no podré ayudarte. Sin dinero, sin apoyo, sin nada. ¿Y entonces? ¿Cómo vas a cuidar de ese bebé? Alba apretó los labios, tratando de contener las lágrimas. Sabía que Martín tenía el poder de cumplir lo que decía. Su seguridad financiera dependía de él, pero el precio de mantener el secreto se estaba volviendo insoportable. Eres un cobarde, Martín. Finalmente respondió, con la voz temblorosa. Un cobarde que prefiere vivir una mentira antes que asumir la responsabilidad de sus propios errores. Martín no respondió. Solo miró al suelo, sintiendo el malestar que había estado tratando de ignorar desde el principio. Sabía que Alba tenía razón, pero admitirlo para sí mismo era más difícil que enfrentar cualquier tribunal. Cuando volvió a casa, Clara lo esperaba en la sala, como de costumbre. Tenía el cuaderno de votos en el regazo, pero parecía distante, con la mirada perdida en algún punto del cuarto. Al verlo, se forzó a sonreír, pero Martín notó que algo estaba mal. ¿Todo bien?, preguntó, tratando de sonar casual. Sí, solo estoy cansada, respondió Clara, levantándose para darle un beso rápido. ¿Qué tal estuvo tu día? Martín sintió el estómago dar un vuelco. ¿Cómo podía mirar a Clara, con su pureza y dedicación, y fingir que todo estaba normal? Pero sabía que tenía que mantener la fachada. Cualquier error podría revelar la verdad, y él no estaba preparado para eso. Agitado, como siempre, contestó, quitándose el saco. Pero ahora es momento de descansar. Clara asintió, pero mientras Martín subía las escaleras, ella permaneció allí, con la sonrisa desapareciendo lentamente. Cada vez era más difícil ignorar las señales de que algo no estaba bien. Mientras tanto, Alba sentía el peso de la presión que Martín ejercía sobre ella. Sentada en su pequeño apartamento, miraba la ecografía que había hecho sola, sin el apoyo que tanto necesitaba. Las palabras de él resonaban en su mente, sin dinero, sin apoyo, sin nada. Alba sabía que la vida que le esperaba a ella y a su hijo estaría llena de desafíos, pero ¿valía la pena vivir bajo la sombra de un secreto tan grande? Entre el dolor y el miedo, Alba empezó a pensar en Clara. No la conocía personalmente, pero sabía quién era. La novia perfecta, la mujer que todos admiraban. Alba no podía decidir si sentía pena o rabia hacia Clara. Por un lado, ella también era víctima de las decisiones de Martín. Por otro, la posición privilegiada de Clara parecía ser una barrera inquebrantable entre ambas mujeres. Aún así, Alba sentía que debía hacer algo, no solo por ella, sino por el futuro del bebé que llevaba dentro. Conforme pasaban los días, la tensión entre los tres crecía como una tormenta a punto de desatarse. Clara, todavía tratando de ignorar las señales, se sumergía en los preparativos de la boda, buscando consuelo en una rutina que antes la hacía feliz. Martín vivía en un estado constante de alerta, temiendo que Alba perdiera el control y lo revelara todo. Y Alba, cada vez más aislada, empezaba a darse cuenta de que guardar el secreto estaba destruyendo su dignidad y su sentido de justicia. Las historias de Clara y Alba estaban a punto de cruzarse de una manera que ninguna de las dos podría prever. El gran día finalmente había llegado. La mañana en Segovia era radiante, con un cielo despejado y un sol que parecía bendecir la ciudad. La pequeña iglesia, decorada con flores blancas y detalles dorados, era el escenario perfecto para la boda más esperada del año. Para Clara, aquel era el día que había esperado durante toda su vida. Una historia de amor que creía digna de un cuento de hadas estaba a punto de alcanzar su clímax. Oh, eso pensaba. Clara llevaba puesto su vestido de novia, un modelo delicado con encajes florales que parecían hechos para ella.
Su cabello estaba recogido en un moño elegante, con algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro. Se miró al espejo y sonrió, pero la emoción que debería estar desbordando daba paso a una ansiedad inquietante. Algo en el fondo de su mente parecía advertirle, como una voz silenciosa que no podía ignorar. «Estás hermosa, hija», y dijo la madre de Clara, entrando en la habitación con lágrimas en los ojos. Martín es un hombre afortunado. No podría haber elegido a alguien mejor para compartir su vida. Las palabras calentaron el corazón de Clara por un instante. Aún así, la duda que había crecido en los últimos meses no desapareció. Tomó los votos de matrimonio, escritos a mano en un papel delicado, y volvió a leer cada línea. Prometo amarte en todo momento, en los días buenos y en los días difíciles, construyendo una vida llena de respeto y confianza. Las palabras parecían pesar más ahora que cuando las escribió. Mientras tanto, Martín estaba en la sacristía, ajustándose el nudo de la corbata con manos temblorosas. Había ensayado ese momento innumerables veces, pero nada lo había preparado para el torbellino de emociones que sentía. Sus amigos intentaban animarlo, pero Martín apenas los escuchaba. Su mirada se fijaba en la puerta, como si en cualquier momento algo pudiera suceder y destruir todo lo que intentaba mantener intacto. La iglesia estaba llena. Amigos, familiares y habitantes del pueblo ocupaban los bancos, todos sonriendo y susurrando sobre lo perfecto que era la pareja. Cuando Clara apareció en la entrada de la iglesia, todos guardaron silencio. Ella comenzó a caminar lentamente por el pasillo, con el brazo entrelazado con el de su padre. El sonido de la marcha nupcial llenaba el espacio, y todas las miradas estaban fijas en la novia, que parecía salida de un sueño. Sin embargo, mientras Clara sonreía, aunque nerviosa, Martín sentía el peso de cada paso que ella daba. Sabía que cargaba con un secreto capaz de destruir ese momento. Cuando Clara llegó al altar, el sacerdote inició la ceremonia. Las palabras resonaban en la iglesia, pero para Martín, cada frase parecía un recordatorio cruel de su duplicidad. Miraba a Clara y trataba de convencerse de que podía empezar de nuevo, que ese matrimonio sería el inicio de una nueva historia donde sus errores quedarían atrás. Pero el destino tenía otros planes. Antes de que el sacerdote pudiera pedir los votos, la puerta de la iglesia se abrió con fuerza. El sonido resonó en el silencio, llamando la atención de todos. Una joven mujer entró con pasos firmes. Vestía ropa sencilla, pero sus ojos estaban cargados de determinación y dolor. Alba había decidido que no podía callar más. «Disculpen la interrupción», dijo ella, con la voz temblorosa pero lo suficientemente alta para que todos la escucharan. «Pero necesito decir algo. Estoy embarazada del novio». El impacto de las palabras de Alba fue inmediato. Un silencio ensordecedor se apoderó del lugar, seguido de murmullos que comenzaron a propagarse como una ola. Clara quedó paralizada. Su mirada se dirigió directamente hacia Martín, que parecía congelado, sin saber qué hacer. La sonrisa que ella llevaba desapareció, dando lugar a una expresión de puro shock y dolor. «¿Qué está diciendo ella, Martín?», preguntó Clara, con la voz baja, casi como un susurro. Pero sus ojos, llenos de lágrimas, exigían una respuesta. Martín intentó hablar, pero las palabras no salían. Miró a Alba, que ahora mantenía las manos juntas como si buscara fuerza. Alba continuó: «Intenté quedarme callada, pero no puedo más. Martín me amenazó con dejarme sin apoyo, abandonarme con el bebé, todo para proteger esta vida perfecta que dice tener. Pero yo no podía continuar así. Clara, mereces saber la verdad». Clara dio un paso hacia atrás, sintiendo las lágrimas correr por su rostro. Su pecho parecía a punto de explotar. Todas las miradas en la iglesia estaban puestas en ella, pero en ese momento, Clara solo veía a Martín y la devastadora realidad que él había ocultado. Cerró los ojos por un instante, como si intentara encontrar una fuerza invisible para enfrentar la situación. Cuando los abrió, miró a Martín con una expresión que mezclaba dolor y dignidad.
Nunca imaginé que fueras capaz de algo así, Martín. Has destruido todo. Su voz, aunque temblorosa, resonó en la iglesia. Sin decir nada más, Clara se dio la vuelta y comenzó a caminar por el pasillo hacia la puerta de la iglesia. Los murmullos continuaban, pero nadie intentó detenerla. Al salir, Clara sintió el aire fresco en su rostro y se detuvo por un momento. Las lágrimas seguían cayendo, pero sabía que no permitiría que la vergüenza definiera quién era. Su mundo se había derrumbado, pero Clara estaba decidida a empezar de nuevo, aunque aún no supiera cómo. Dentro de la iglesia, Martín quedó solo en el altar, mientras Alba lo miraba con una mezcla de alivio y tristeza. La verdad había sido revelada, y con ella, la historia que Martín tanto había intentado ocultar finalmente salía a la luz. Clara caminaba por las calles de Segovia con pasos firmes, aunque todo su cuerpo temblaba. Todavía vestida de novia, atraía miradas de curiosidad y preocupación. Algunas personas la llamaron por su nombre, pero ella las ignoró, concentrada únicamente en llegar a la floristería. El lugar que siempre había sido su refugio ahora parecía ser el único espacio donde podría organizar sus pensamientos. Al abrir la puerta, el aroma de las flores la envolvió, como un abrazo familiar. Se sentó en el pequeño banco detrás del mostrador, aún con el vestido que parecía un cruel recordatorio de todo lo que había perdido. La escena de la iglesia se repetía en su mente, Alba entrando, las palabras cortantes que revelaron la verdad, sobre todo, la mirada vacía de Martín, incapaz de negar o defender sus acciones. ¿Cómo no lo vi antes? La pregunta resonaba en su mente, trayendo consigo una mezcla de rabia y culpa. Durante 5 años, había creído en una historia que ahora parecía una ilusión. Todo lo que había soñado para su vida se estaba desmoronando, pero, aún así, Clara sabía que no podía rendirse al dolor. Necesitaba entender completamente lo que había sucedido. Horas después, ya al atardecer, la puerta de la floristería se abrió. Era Rosa, quien entró sin decir una palabra, pero con una mirada cargada de preocupación. Se sentó junto a Clara y tomó sus manos. No sabía qué hacer. Quería correr tras de ti, pero pensé que necesitabas un momento a solas, dijo Rosa, con voz suave. Clara respiró hondo, sintiendo el peso de la situación intensificarse ahora que compartía su dolor. Rosa, ella estaba embarazada. Y él lo sabía. Lo sabía, y aún así dejó que todo esto sucediera. ¿Cómo puede alguien ser tan cruel? Desahogó Clara, con la voz quebrada. Y no tengo palabras, amiga, respondió Rosa, apretando sus manos. Pero eres fuerte, Clara. Superarás esto. Y Martín, bueno, él cosechará lo que sembró. A pesar del apoyo de su amiga, Clara sabía que necesitaría más que palabras reconfortantes para enfrentar lo que venía. Había preguntas que solo Alba podía responder. Después de unos minutos de silencio, Clara tomó una decisión. Rosa, necesito hablar con ella. La mujer. Alba. Necesito entender lo que pasó. No sé si es para ayudarla, para ayudarme a mí o para poner un punto final a todo esto. Pero lo necesito. Rosa dudó, pero sabía que Clara no cambiaría de opinión. ¿Estás segura? Podría ser demasiado doloroso. ¿Más doloroso de lo que ya es? No lo creo. Necesito escuchar toda la verdad. Al día siguiente, Clara logró localizar a Alba a través de algunas preguntas discretas hechas en la ciudad. No fue difícil encontrar a alguien que la conociera. Segovia era demasiado pequeña para los secretos. Alba vivía en un pequeño apartamento en las afueras, un lugar modesto pero limpio. Cuando Clara llamó a la puerta, sintió que su corazón se aceleraba. La puerta se abrió y, por un momento, Alba se quedó sin reacción. Su mirada alternaba entre sorpresa y culpa. Clara, con una voz más firme de lo que creía posible, dijo, necesitamos hablar. Alba dudó, pero finalmente dejó espacio para que Clara entrara. La sala era sencilla, con muebles antiguos y pocos adornos. Clara notó una fotografía en un marco sobre la mesa,
Alba, sonriendo con el cabello al viento, aún joven y llena de vida. Era difícil asociar esa imagen con la mujer abatida que ahora estaba frente a ella. No sé ni por dónde empezar, dijo Alba, rompiendo el silencio. Debes odiarme. Y no estoy aquí para odiar a nadie, respondió Clara. Solo quiero entender. ¿Desde cuándo está ocurriendo esto? Alba suspiró y se sentó en una silla cercana, cruzando las manos sobre su regazo. Hace casi un año. Conocí a Martín en un evento en Madrid. No sabía que estaba comprometido, no al principio. Cuando lo descubrí, ya era tarde, hizo una pausa, con los ojos llenos de lágrimas. Cuando me enteré de que estaba embarazada, él cambió por completo. Comenzó a evitarme, a decirme que no podía contárselo a nadie. Incluso llegó a amenazarme, Clara. Me dijo que, si lo contaba, no me apoyaría de ninguna manera, ni a mí ni al bebé. Clara escuchaba en silencio, sintiendo cada palabra de Alba como un golpe. Por más que doliera, sabía que necesitaba escuchar hasta el final. Entonces, ¿por qué apareciste en la boda? Preguntó Clara, intentando comprender la decisión que lo había cambiado todo. Porque no podía seguir viviendo así, respondió Alba, ahora con lágrimas cayendo. Me trataba como si fuera un problema que debía esconder, y sabía que eso no era justo. Ni para mí, ni para el bebé. Tú también tenías derecho a saber la verdad. Clara cerró los ojos por un instante, asimilando todo lo que acababa de escuchar. Parte de ella quería explotar de rabia, gritarle a Alba, pero otra parte, tal vez la más racional, sabía que la verdadera culpa no era de ella. Alba también era una víctima, alguien a quien Martín había manipulado y luego descartado. Gracias por contármelo, dijo finalmente Clara, levantándose para irse. Antes de salir, miró a Alba, viendo en ella a una mujer que, a pesar de todo, seguía luchando por seguir adelante. Clara sabía que haría lo mismo. No dejaría que Martín o esta situación definieran el resto de su vida. Clara decidió no volver a la floristería ese día. Necesitaba tiempo para procesarlo todo. Sentada en la cocina, con una taza de té entre las manos, reflexionó sobre los pasos que daría a continuación. Rosa llegó sin avisar, como siempre hacía cuando sabía que Clara la necesitaba. ¿Cómo estás?, preguntó Rosa, sentándose a la mesa. Clara esbozó una débil sonrisa. Sobreviviendo. Hablé con Alba ayer. Me lo contó todo. Rosa frunció el ceño, intrigada. ¿Y qué harás ahora? Clara respiró hondo antes de responder. Primero, necesito asegurarme de que Martín no escape de las consecuencias. Hizo promesas que no cumplió, manipuló a Alba y me utilizó como un escudo para mantener esta vida falsa. Esto no puede quedar así. Estoy de acuerdo, respondió Rosa, tomando la mano de Clara. Pero no necesitas enfrentarlo sola. La idea de luchar contra Martín sonaba agotadora, pero Clara sabía que era el camino necesario. Durante años, había sido una mujer que lo hacía todo por los demás, dejando sus propias necesidades en segundo plano. Ahora, era hora de cambiar. Ese mismo día, Clara llamó a un amigo de la familia, el abogado Diego, quien había seguido de cerca la relación entre ella y Martín desde el principio. Tras explicar brevemente lo ocurrido, Diego programó una reunión para el día siguiente. En la reunión, Clara le detalló todo, los mensajes que encontró en el teléfono de Martín, las intimidaciones que Alba mencionó y el daño que él había causado a ambas. Diego escuchó con atención, tomando nota de cada detalle. Y Clara, lo que hizo Martín es grave, dijo Diego con un tono profesional, pero con un toque de indignación. No solo traicionó tu confianza, sino que también puso a Alba en una situación de vulnerabilidad extrema. Podemos tomar medidas para asegurarnos de que cumpla con sus responsabilidades legales y financieras hacia ella, pero podría ser un proceso largo. Clara asintió. Sabía que no sería fácil, pero sentía que hacer justicia era esencial, no solo por Alba, sino también por ella misma.
Mientras Clara se preparaba para enfrentar esta batalla, Martín comenzaba a sentir las repercusiones de sus actos. La noticia del incidente en la boda se había difundido rápidamente por Segovia, y su impecable imagen estaba manchada. Muchos de sus colegas en la oficina cuchicheaban, y algunos clientes incluso cancelaron citas. Martín pasaba los días en un estado constante de nerviosismo, intentando encontrar una forma de minimizar los daños. Trató de ponerse en contacto con Clara varias veces, pero todos los mensajes y llamadas eran ignorados. Clara no estaba lista para hablar con él, y ni siquiera sabía si alguna vez lo estaría. Por ahora, su prioridad era reunir fuerzas para seguir adelante. Mientras tanto, Alba intentaba reconstruir su vida. Clara, en un gesto inesperado, comenzó a ayudarla con cosas básicas, le llevó comida a su casa, la acompañó a consultas médicas e incluso consiguió contacto con una ONG local que ofrecía apoyo a madres solteras. La relación entre ambas era inicialmente tensa, pero con el tiempo ocurrió algo inesperado, comenzaron a construir un vínculo. Clara se dio cuenta de que Alba era más que la otra mujer. Era alguien que también había sido engañada, alguien que, a pesar de todo, tenía el valor de enfrentar la verdad. Una tarde, mientras Clara y Alba conversaban, Alba tomó su mano y dijo, «No sé cómo puedes ser tan generosa. Yo fui parte de todo lo que te hizo daño». Clara la miró a los ojos y respondió con una voz firme, «Tú no fuiste la causa de mi dolor. Martín lo fue. Ayudarte es mi manera de asegurarme de que él no siga destruyendo vidas». Esa frase resonó en ambas. Clara se dio cuenta de que estaba empezando a recuperar el control de su propia historia, y eso la fortalecía. Cada día se sentía más capaz de enfrentar el futuro, aunque no sabía exactamente cómo sería. Diego, quien trabajaba incansablemente en el caso, llamó unas semanas después con una noticia. Había reunido pruebas suficientes para presentar una demanda formal contra Martín. La documentación incluía mensajes amenazantes enviados a Alba, registros financieros que probaban sus promesas incumplidas y testimonios de Clara y Alba. Era un expediente sólido, y Diego estaba confiado en que tendrían éxito. «Clara, con esto podemos obligarlo a asumir sus responsabilidades. Pero también será una exposición pública. ¿Estás preparada para eso?», preguntó Diego. Clara respiró hondo. La idea de enfrentar otra ola de miradas curiosas y comentarios en el pueblo no era fácil, pero sabía que no tenía otra opción. «Sí, Diego. Estoy lista. Es hora de que Martín enfrente la verdad». El proceso judicial sería el siguiente gran paso, pero Clara ya sentía que la batalla más importante se estaba ganando, la batalla interna por recuperar su dignidad y fortaleza. Por primera vez en meses, podía vislumbrar la posibilidad de un futuro en el que su vida no estuviera definida por las decisiones de Martín, sino por las suyas propias. Una tarde, Clara recibió una llamada de Diego. Había programado la primera audiencia del proceso contra Martín, y los documentos presentados eran contundentes. Alba sería una de las principales testigos, y Diego explicó que ella estaba dispuesta a contar todo lo que había vivido. A pesar de todo, Clara sentía un nudo en el estómago al pensar en reencontrarse con Martín en el tribunal. No era miedo, sino una mezcla de ansiedad y expectativa. Enfrentarlo no solo significaba buscar justicia, sino también cerrar un ciclo de dolor. El día de la audiencia, Clara vistió un conjunto sencillo, pero elegante, y llegó al tribunal acompañada de Rosa. Alba ya estaba allí, visiblemente nerviosa, pero decidida. Cuando Martín entró acompañado de su abogado, Clara sintió que el aire en la sala cambiaba. Él evitó mirarla directamente, pero su semblante estaba visiblemente abatido. Era la primera vez que Clara lo veía desde la boda y, para su sorpresa, no sintió ni rabia ni tristeza. Solo una extraña sensación de distancia, como si Martín ya no formara parte de su vida. La audiencia comenzó con Diego presentando las pruebas. Habló sobre los mensajes que Martín le había enviado a Alba, amenazándola para que guardara silencio. Presentó los registros de las promesas de apoyo financiero que nunca cumplió y los testimonios de Clara y Alba.
Cada palabra era un recordatorio de la manipulación y el desprecio de Martín, y, aún así, Clara mantuvo una postura firme. Cuando llegó el turno de Alba de hablar, la sala quedó en silencio. Ella respiró hondo antes de comenzar. Cuando descubrí que estaba embarazada, pensé que Martín estaría a mi lado. Sabía que estaba comprometido, pero también sabía que tenía responsabilidades conmigo y con el bebé. En lugar de eso, me trató como un problema, me amenazó con abandonarme y dijo que, si le contaba a alguien, estaría sola. Hizo una pausa, mirando directamente a Martín. Guardé este secreto durante meses, pero no podía seguir viviendo así. Tenía que pensar en el futuro de mi hijo. Las palabras de Alba llevaban un dolor que todos en la sala podían sentir. Clara se dio cuenta de que su decisión de ayudar a Alba había sido la correcta. La historia de Alba no era solo sobre Martín, era sobre supervivencia, fortaleza y la búsqueda de una vida digna. Cuando finalmente llamaron a Martín a declarar, parecía incómodo. Intentó justificar sus acciones con excusas que sonaban vacías. Estaba bajo mucha presión, tanto en el trabajo como con los preparativos de la boda. No soy perfecto, cometí errores, pero nunca tuve la intención de lastimar a nadie, dijo, evitando mirar a Clara. Pero sus palabras no convencieron a nadie. El abogado de Diego rebatió cada argumento con pruebas claras, y quedó evidente que Martín no tenía escapatoria. Tras horas de declaraciones y análisis, el juez tomó su decisión. Martín fue condenado a hacerse cargo de todas las responsabilidades financieras relacionadas con el embarazo de Alba, además de pagar una indemnización por daños emocionales. Clara sintió un peso salir de sus hombros al escuchar la sentencia. No era solo una victoria judicial, era un símbolo de que la verdad había prevalecido, de que las mentiras de Martín ya no tenían poder sobre ella ni sobre Alba. Después de la audiencia, Alba se acercó a Clara en el pasillo del tribunal. Gracias por todo, dijo Alba, con lágrimas en los ojos. Nunca lo habría logrado sin ti. Clara sonrió y tomó sus manos. O lo lograste porque eres fuerte, Alba. Yo solo te ayudé un poco. En los días que siguieron, Clara comenzó a transformar la floristería en un espacio de renovación. Decidió crear un proyecto especial, Flores para Renacer. Cada arreglo estaría dedicado a personas que enfrentaban momentos difíciles y necesitaban una dosis de esperanza. Para la inauguración del proyecto, invitó a Alba a trabajar con ella. Sé que las flores no resuelven todo, pero tal vez puedan traer un poco de color a la vida de las personas. ¿Qué opinas de empezar conmigo?, preguntó Clara. Alba sonrió por primera vez en semanas. Y creo que es justo lo que necesito, respondió Alba. Así comenzó la colaboración entre ambas. Unidas por el dolor y la valentía, Clara y Alba encontraron fuerza la una en la otra para construir un futuro mejor. Y, poco a poco, Segovia dejó de ser un lugar marcado por el escándalo y se convirtió en un símbolo de superación. Clara sabía que aún tendría desafíos por delante, pero, por primera vez en mucho tiempo, sentía que la historia de su vida estaba bajo su control. Y eso, para ella, era más valioso que cualquier final de cuento de hadas. Alba, por su parte, enfrentaba los desafíos del embarazo con la cabeza en alto. Con la ayuda de la ONG recomendada por Clara, consiguió apoyo médico, psicológico y financiero. A pesar de ello, era evidente que aún cargaba el peso emocional de las decisiones de Martín. Su distanciamiento había sido definitivo desde la audiencia. Aunque cumplía con las responsabilidades legales impuestas por la justicia, Martín no hacía el menor esfuerzo por estar presente en la vida del bebé que estaba a punto de nacer. Clara y Alba seguían viéndose regularmente. La amistad entre ambas era algo que nadie en Segovia esperaba, pero ellas sabían que habían encontrado una fuerza única la una en la otra. En una de esas visitas, Clara llevó un ramo de girasoles para Alba. «Te traje un poco de color», dijo Clara, entregándole las flores. Alba sonrió, acariciando su ya abultada barriga. «Girasoles son mis flores favoritas». «Gracias, Clara. Por todo». «Tú mereces mucho más», respondió Clara,
sentándose a su lado. Cuando nazca el bebé, quiero que sepas que estaré aquí. No estás sola. Las semanas previas al nacimiento estuvieron llenas de expectativas y preparativos. Alba eligió un nombre, Lucas. Al escuchar la elección, Clara sintió que su corazón se llenaba de calor. Era como si ese bebé fuera un símbolo de una nueva historia, no solo para Alba, sino para ambas. Clara solía llevar pequeños obsequios para Alba, ropa bordada, pañales e incluso un cuaderno, sugiriéndole que escribiera sobre los primeros días de Lucas. La mañana en que Alba entró en trabajo de parto, Clara fue la primera persona a quien llamó. Y Clara, creo que ha llegado la hora, dijo Alba, con la voz temblorosa por la emoción y el miedo. Y estoy en camino. Tranquila, todo saldrá bien, respondió Clara, tomando las llaves del auto. En el hospital, Clara estuvo al lado de Alba todo el tiempo. En cada contracción, sostenía su mano y le decía palabras de aliento. Aunque no era madre, Clara sentía una conexión profunda con Alba en ese momento. Era como si ambas compartieran una experiencia transformadora, un instante que marcaba el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Horas después, el llanto de Lucas resonó en la sala de partos. Alba, con lágrimas en los ojos, sostuvo a su hijo por primera vez. Clara, observando la escena, sintió una mezcla de emoción y esperanza. Lucas era pequeño, pero su llegada parecía traer una luz inmensa. Era la prueba de que, incluso en medio del caos, la vida siempre encuentra una forma de florecer. En los días posteriores, Clara visitó a Alba regularmente en el hospital. Reían, lloraban y soñaban juntas. Lucas era un bebé tranquilo, y Clara no podía evitar el cariño que sentía por él. Cuando estés lista, quiero que vengas a trabajar conmigo en la florería, dijo Clara en una de esas visitas, mientras sostenía a Lucas en brazos. Alba la miró, sorprendida. ¿Y en serio? ¿Harías eso por mí? Por supuesto, respondió Clara, sonriendo. Mereces un nuevo comienzo, así como yo lo tuve. Además, creo que a Lucas le encantará pasar sus días rodeado de flores. Alba rió, por primera vez en mucho tiempo, sin ningún rastro de tristeza. Y gracias, Clara. No sé cómo devolver todo lo que has hecho por mí. No necesitas devolver nada. Solo quiero que tú y Lucas tengan la vida que merecen. Los meses siguientes estuvieron llenos de adaptaciones y aprendizajes. Alba se mudó a un apartamento más grande, con la ayuda del soporte financiero que ahora recibía regularmente. Clara seguía visitándola, ofreciéndole apoyo y cariño siempre que podía. Poco a poco, Alba fue recuperándose emocionalmente, y la promesa de trabajar en la florería se convirtió en una motivación para ella. En la florería, Clara hacía planes para el futuro. Además de mantener el proyecto Flores para Renacer, empezó a organizar eventos para recaudar fondos para madres solteras de la región. Cada historia que llegaba a ella era un recordatorio de que la vida siempre encontraba formas de sorprender. Alba, por supuesto, sería una parte esencial de esos nuevos proyectos. Cuando finalmente llegó el día en que Alba comenzó a trabajar en la florería, Clara preparó una sorpresa. El mostrador principal estaba decorado con girasoles y un pequeño cartel que decía, «Bienvenidas, Alba y Lucas». Al entrar, Alba quedó sin palabras. «Y Clara, esto es hermoso», y dijo Alba, emocionada. «Mereces un comienzo especial», respondió Clara, abrazándola. Y así, Clara transformó una traición devastadora en una nueva vida llena de fortaleza y propósito. Esta historia muestra cómo, incluso en los momentos más difíciles, es posible reescribir nuestra historia con valentía y determinación. Ahora queremos saber de ti, ¿qué harías en el lugar de Clara? Y déjanos tu comentario, comparte tu opinión y hablemos juntos sobre cómo enfrentar los desafíos de la vida.